hola. Volví después de ayer, yo creo que cansarlos con mi voz todo el día. Entonces hoy Jimena me reemplazó porque además voy a hacer este panel que tiene una particularidad y es que es como un podcast. Aquí nuestra comunicadora social y periodista ya me estaba diciendo si es que vamos a ir a la W o qué. Pero ya me estresé con este. Todos. Salió como de lo convencional. Bueno, pues bienvenidos a este último panel de la tercera cumbre de inversión social privada. Gracias a mis invitados. Yo sí me siento como en una mesa radial. Sí. Y esto arranca como un buen chiste colombiano, o un chiste, porque estamos un ingeniero industrial, una comunicadora social y periodista y un sociólogo, y se sientan a hablar con una internacionalista. A ver qué puede salir sobre monitoreo, evaluación, seguimiento de los proyectos y la importancia que esto tiene en proyectos de lo que hemos venido hablando todos estos 2 días de inversión social. Pues yo voy a arrancar de una vez. Hay una primera pregunta que me encanta traerla pues para que a cada uno le di como en el clavito. Y luego tenemos una conversación entre todos. Y yo sé que Juan, que suele ser bien disruptivo, nos ayuda a que este panel / podcast sea pues interesante para todos los que nos están viendo y escuchando. Voy a arrancar como se arranca en Colombia con las damas. Entonces, para ti, Sandra, durante todo este día, pues hoy, la mañana que ya está por terminar académicamente la agenda, y ayer todo el día estuvimos hablando sobre la importancia de los proyectos de inversión social y ambiental y cómo el sector privado a través de estos proyectos pues sigue impactando y mejorando y aportando al desarrollo de los territorios y sobre todo pues de un país como Colombia. A mí me gustaría que nos ayudaras a todos los empresarios que están acá y algunas organizaciones de cooperación a entender la importancia de medir ese impacto, de medir ese desarrollo, esa inversión en qué se ve reflejada, no solo para las comunidades, sino también en el retorno para las mismas compañías. Entonces, arranco contigo. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a Jaime, a su equipo. Y bueno, yo quisiera empezar trayendo a colación una frase que me gusta mucho, que es del IFC. Voy a tratar de decirla, sé que no me va a salir literal, pero es básicamente como que en la medida en que una empresa es más estratégica, la medición del éxito de su inversión social se fija más no tanto en cuánto invirtió, sino en si cumplió los objetivos que se había trazado. Es algo así. Y yo creo que cada vez más nos están pidiendo a las empresas y organizaciones que seamos estratégicos en la inversión social. ¿Qué quiere decir ser estratégico en la inversión social? Que esté alineada con el negocio, que la planifiquemos y la implementemos teniendo como una lupa en lo que son los riesgos y las oportunidades, que generemos valor en doble vía. En doble vía quiere decir generar valor en la comunidad, pero también generar valor en la empresa, como tú decías, en términos de competitividad, en términos de productividad, en términos de gestión de riesgos, de minimizar los riesgos. Y en términos, entonces cada vez uno se da cuenta que lo que nos están pidiendo es que determinemos cómo es que estamos generando valor, cómo es que estamos generando impactos, cómo los vamos a medir. Si somos tan estratégicos, debemos tener la capacidad de medir no solo en términos de resultados, sino también de impactos. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Hay múltiples metodologías, no todas, orientadas a la medición de impactos, pero sí varias. Por ejemplo, nosotros en la firma que lidero utilizamos mucho el SROI, que es una metodología que está fundamentada en la teoría del cambio, pero también el análisis de costo-beneficio, y nos ha resultado maravillosa. Llevamos ya como unos 6-7 años implementándola, y es una metodología. Medir es un aprendizaje. Eso es lo lindo de medir, que todos los días está uno aprendiendo más. Podemos tener múltiples proyectos de inversión social y les confieso que todos son distintos. Todos nos enseñan algo diferente. Hay que perderle el miedo a los indicadores cualitativos, combinar cualitativos y cuantitativos. Eso nos va a ayudar tremendamente para planificar, para implementar, para monitorear y para establecer un relacionamiento mucho más efectivo con las comunidades.
A mí me gustó que dijeras perderle el miedo, porque a veces pareciera y nos quedamos de pronto como empresa en el hacer, y hacemos pues no, esto no demerita ni mucho menos, pero el dicho es sí, muy lindo y muy bonito todo, pero pues midámonos, ¿no? Como ¿qué estamos haciendo? Que de pronto algunas cifras pues nos permitan, ¿por qué no mejorar? Porque lo que no se mide no se mejora. Bueno, así es. Chéverísimo. El cambio, centrarnos en el cambio, en el impacto, porque eso es realmente lo que nos están pidiendo y los ojos en todas las empresas, organizaciones, están puestos en eso. ¿Cuál es la capacidad de transformación que tenemos? Buenísimo. Y esto es, digamos, de estos tipos de metodologías, seguramente, pues el CNC, aquí expertos, y el doctor Lemoine que vi que nos está acompañando, pues expertos en la implementación de este tipo de metodologías. Ya Sandra nos mencionaba algunas, pero Pablo, que vino a darle un revolcón al CNC y que vino a innovar y ajustar todo en el Centro Nacional de Consultoría, seguramente ya están pensando en innovar, en nuevas metodologías. Cuéntanos un poquito en qué andan ahorita en el CNC. Bueno, nosotros somos, digamos, como tenemos unos edificios de conocimientos y unos temas en los que somos expertos, que llevamos muchos años trabajando sobre ellos. Uno de ellos es la evaluación. Sí, en este momento estamos corriendo 4 evaluaciones y un poco lo que Diana mencionaba, cada evaluación es específica y requiere unas innovaciones. Estamos, digamos, haciendo una evaluación para medir un programa en profesores, hay un experimento aleatorio, estamos midiendo para medir la política pública para proteger la biodiversidad, otro para la política pública en transporte urbano y uno para medir los efectos de la política pública en términos de migración con los venezolanos, si estamos logrando integrarlos en la sociedad o no. Y eso es como lo que está ocurriendo en llevamos muchos años en eso, y cada uno de esos necesita unas innovaciones y unas metodologías, y hay unos equipos como muy fuertes construidos alrededor de eso. Ahora, hay unas como 3 líneas que yo vengo empujando en el centro en términos de innovación en la evaluación, que son los siguientes. El primero, tenemos un dicho en el centro que es un lema, un lema, que es información por conversación, por acción, igual transformación. Entonces la evaluación de alguna manera trae la información, pero hemos trabajado mucho en la conversación a partir de los resultados y hacer un esfuerzo porque las evaluaciones se conversen sobre ellas. Y ahí mi papá ha desarrollado una serie de metodologías de conversación. El doctor Lemoine. Cuando dice mi papá es el doctor Lemoine. Alrededor de la conversación, y eso es una cosa que es fundamental. Y ahí doy un ejemplo pequeño, sencillo. Las evaluaciones, digamos, hicimos una evaluación para IRACA del DNP que evaluaba un programa del DSP, y las recomendaciones, digamos, se hacen a partir de los resultados y en un panel de expertos, pero no incluyen una conversación con las personas del DSP. Entonces, digamos, en esa evaluación se hizo el esfuerzo por conversar con los implementadores, que resulta fundamental. Puede ser una obviedad, pero tener la conversación para, a partir de esas 2 conversaciones, generar unas mejores recomendaciones resulta fundamental, porque la conversación ilumina, ¿sí? Trae nuevas ideas. Entonces, el esfuerzo por que las evaluaciones lleven conversación y que eso haga parte, digamos, del plan de la evaluación es como una primera parte fundamental. Otra segunda parte que yo vengo empujando es el tema del uso de la simulación en las evaluaciones. La simulación computacional en las evaluaciones. Básicamente lo que pasa, y hay diferentes métodos, y es que las evaluaciones, pues salen unos resultados y salen unas recomendaciones, pero cuando uno simula lo que uno espera, uno puede establecer qué espera y por qué tomar un camino mejor que otro, ¿sí? Y es una simulación, de alguna manera, es la cuantificación de un modelo mental de qué es lo que va a pasar. Entonces, eso es como un esfuerzo que estamos haciendo. Yo, dando un ejemplo de eso, hicimos una evaluación para Austin, Texas. Es un programa que busca combatir algo que se llaman desiertos de comida. Básicamente, un desierto de comida son como unos lugares donde es muy difícil conseguir comida saludable, ¿sí? Entonces, estos son poblaciones o barrios que consumen muy pocos vegetales, y se llevaron diferentes vegetales a esos lugares para ver si consumían. Básicamente, el resultado de la evaluación es claro en decir que la razón por la que existen los desiertos de comida no es porque la gente no tiene vegetales, sino no hay vegetales porque la gente no quiere consumir vegetales. Okay, no es acceso. Sí, no es el acceso. Entonces, se formularon diferentes tipos de tiendas, diferentes tipos de estrategias, se simularon, y ahí salieron unos resultados, digamos, que fueron las recomendaciones de cómo mejorar
ese proceso. Pero entonces espere, porque es que usted es ingeniero, habla muy rápido. Para déjemela más despacio. Toda la razón. ¿Qué significa? Entonces, es como Digamos, proyección en este de caso, mercados un poco, que yo veo cómo viene el digamos, precio. este modelo puntual, pero obviamente lo que pasa es nuevamente, cada programa tiene que tener su modelo, pero básicamente lo que nosotros estudiábamos es la decisión de consumo. Y entonces veíamos que eran 3 factores fundamentales, que es el gusto. Todos sabemos que uno come lo que le gusta, los recursos disponibles, obviamente hay unos recursos que la población puede consumir, y la cercanía de los alimentos, y cómo la gente decide a partir de eso. Básicamente, haciéndolo rápido, lo que pasa es que los vegetales necesitan más tiempo, o sea, consumir vegetales requiere más tiempo, tienen que estar, y a los humanos, a nosotros nos gusta, todos seguramente van a estar de acuerdo con esto, nos encanta la grasa, el azúcar y la sal, y entonces cuando uno pone a los vegetales a competir con la grasa, el azúcar y la sal, pues pierde. ¿Sí? Entonces la idea, lo que resulta en el modelo rápidamente es que hay que buscarle unos lugares especiales a los vegetales. ¿Sí? No los puede uno poner a competir, porque uno de los modelos era, hagan de cuenta, llevar vegetales a los Oxxos. Difícil. Sí, y pues ahí no va a vender vegetales. Sí, no, ahí van a estar, no es lo que está buscando, etcétera. Entonces, cuando uno simula eso, le da muy claro, además le cuantifica, ¿sí? Porque más que... Y entonces uno puede esperar eso, ese es como un segundo paso, y hay uno tercero que yo quiero compartir, que este es bien controversial, pero me parece como importante iniciar la conversación, aquí que estamos en confianza, digamos... Que nadie nos escucha. Exacto, sí. Pero que es lo siguiente, ¿no? Nosotros básicamente, la evaluación tiene una obsesión por la causalidad, ¿sí? Nosotros estamos obsesionados con establecer esto, causó esto, y no fueron otras cosas. Pero entonces, y aquí voy a hacer una referencia como para defenderme, si hay un señor que se llama Judah Pearl que viene diciendo que de pronto ese enfoque nos ha hecho mucho daño, y el ejemplo que da es el cigarrillo, ¿sí? Entonces, básicamente no hay manera de establecer un grupo de control y un grupo de tratamiento para el consumo, para el cigarrillo. Sí, no se puede asignar a unas personas a fumar por 20 años y después mirar si eso causa cáncer cáncer de pulmón, ¿cierto? Entonces, digamos, ese fue un debate largo, y lo que ocurrió, digamos, en el mundo es que primero empezamos a consumir cigarrillos de manera elevada y después vinieron los cánceres, y obviamente todos sabemos, pues la correlación no implica que esto lo trajo. Entonces hicieron unos estudios donde buscaban personas que fumaban y los comparaban con personas que no fumaban, pero eso tiene todos los problemas del mundo, porque ahí lo que uno está calculando es la probabilidad de fumar dado que tiene cáncer, y lo que uno necesita saber es la probabilidad de tener cáncer dado que fuman, ¿sí? Entonces ahí eso tampoco funciona, y obviamente las tabacaleras tenían unos estadísticos muy profesionales que decían, eso no es causalidad, usted no ha demostrado nada, 18 estudios que digan que está asociado el cigarrillo con el cáncer no significa nada. Hicieron otro estudio que lo que hacía era coger a las personas antes de que tuvieran cáncer y las seguían con sus hábitos de cigarrillo, y ese estudio dio, pues, lo que ya todos sabemos, obviamente los que fumaban terminaban con la mayor probabilidad de tener cáncer, y dijeron nuevamente, no, son cosas en común. Sí, los que fuman también se acuestan más tarde, los que fuman consumen más tragos, son otras cosas, eso no es causalidad. Entonces fue necesario como una comisión que cogió toda la información y definió unas cosas y dijo, sí, hay causalidad. Y una vez se definió la causalidad, el gobierno y empezaron las políticas públicas, y eso ha sido un éxito rotundo, ¿sí? O sea, el consumo de cigarrillo ahora es mucho menor porque se definió la causalidad de otras maneras, ¿sí? Entonces lo que dice este señor es que de pronto, si uno tiene un modelo de cómo funcionan las cosas y uno tiene las asociaciones y los datos concuerdan con eso, eso debería ser suficiente para llamarlo causalidad, ¿sí? No es necesario todo este rigor que nosotros tenemos, y ahí esto es muy debatido y es controversial, pero ahí lo tiro, ¿sí? Como para empezar la discusión, y eso lo llama él como caminos causales o causal paths, pero ahí hay como una cosa que yo quiero como también empujar, esa discusión del rigor que tenemos para establecer causalidad. Esas son como las 3 cosas rápidamente en que estamos trabajando. En las que anda el CNC, súper. Sobre todo el CNC, al final es un poquito también, incluso parte de la innovación es facilitar qué podemos medir en últimas, porque muchas veces hay metodologías que no le aplican a todo,
o son demasiado exactas, estrictas o rigurosas, como decías, y pues dificulta un poco poder llegar a todo lo que, Exacto. a lo que quisiéramos medir. Entonces, bueno, buenísimo, mucha suerte con eso, CNC. Y una metodología, y aquí pasando así súper directo a Juan, que es el sociólogo de la mesa, comparte pues todo el tema cualitativo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando en la oficina llega el proyecto y nos dicen que si podemos medir el impacto de una novela. Y todos, ¿cómo así que de una novela? Pues chévere. O sea, obviamente uno dice novela y uno de una vez Betty la Fea. Entonces uno empezaba pues a ver cómo podía medir el impacto de Betty la Fea, pero realmente esta era una novela que su nacimiento, digamos, su origen era tratar de cambiar un poco el pensamiento de los colombianos, pues a través de una novela, porque a todo el mundo le llega, más incluso que una campaña, y era un asunto de reintegración, ¿verdad, Juancho? De reconciliación. Reconciliación. Y entonces ahí, pues la mejor forma era un tema cualitativo tal, y Juan fue el único, obviamente, que dijo, me le mido, hagámosle, el CNC estuvo ahí, el Instituto de la Conversación estuvo ahí, pero cuéntanos un poquito cómo fue, un poco como la experiencia para contarle a todos los empresarios que si uno puede medir una novela y el impacto, cualquier cosa podemos medir. Pues en eso también está metido Pablo. Por eso, digamos, esa evaluación en específico no hubiera sido posible sin el CNC, básicamente. Y en el CNC una persona muy particular que fue Fabricio, porque Fabricio tiene toda la experiencia en la medición de temas de medios, marcas, rating y demás. Entonces, cuando nos llega la solicitud, esto llega porque Acdivoca, esto era el 2017, todo el proceso de paz, todo lo que hay alrededor de esto, Acdivoca decide contribuir a financiar la creación de una novela que incluía actitudes complejas sobre la reconciliación. Y no era difundir mensajes directos en favor de la reconciliación. Y además lo hacía en RCN, con el apoyo de la organización Ardila Lule, que traía consigo también un montón de sesgos alrededor de, digamos, como toda la línea editorial de los medios, lo cual, digamos, implicaba unos retos. Entonces, pues esto ya es un asunto más personal y como hemos trabajado en JA, digamos, yo soy un fiel creyente en los métodos híbridos de investigación, lo cual y lo cuanti. Y ahí chiviando un poco a Pablo, yo creo que mediciones sin conversación no es nada. Eso, pegándome a eso. Digamos, tener información que no se conversa es anaqueles de información, de datos vacíos. Digamos, eso es lo que lo llena de contenido. Entonces, cuando nos llega, diseñamos toda una metodología quali y quanti. Hicimos un panel porque además, ¿cómo íbamos a saber? En el ejemplo de los fumadores, ¿cómo vamos a saber que alguien va a ver voluntariamente una novela? Si yo no lo puedo forzar a que haga una novela para evaluar los efectos. Entonces hicimos todo un filtro con Fabricio en su momento para diseñar quiénes suelen ser televidentes de RCN y de otros canales de televisión para hacer la comparación. Entonces hicimos toda una metodología súper robusta cuantitativa para diseñar unos experimentos, poder hacer toda una evaluación en todo lo que implica. Métodos econométricos, métodos descriptivos, como toda la rigurosidad estadística. Y en paralelo diseñamos unos experimentos sociales o unos juegos de roles poniendo a las personas a ver cómo interactuaban en términos a situaciones asociadas a la reconciliación. Porque es que además la novela no era esté a favor del proceso de paz, es entienda la complejidad de una persona que es excombatiente, entienda la situación que pasa una víctima, entienda la situación por la que pasan las comunidades resistentes que se quedan en los entornos. Entonces era como, vamos a llevar la complejidad alrededor de una novela en donde hay una Pero espere, ¿cuál era la novela? Se llama No olvidarás mi nombre. Ok. ¿Quién se vio No olvidarás mi nombre? Se las voy a mandar por link porque es bien buena. Entonces estaba todo eso y diseñamos y fue una experiencia muy chévere porque era todo el reto. Pero ya para ver como la complejidad del análisis, nosotros hicimos esto, cómo vamos a hacer el análisis, comparar tratados, controles, sí, vamos a usar diferencias en diferencias emparejadas, vamos a usar propensity score matching, las metodologías econométricas están. Y en la mitad de la emisión de la novela viene el Papa a Colombia. ¿Y cuál era el mensaje del Papa en Colombia? Reconciliación. Hay que reconciliarnos como colombianos. Entonces sale todo, llegamos a los resultados, empiezan a correr los modelos, no salen nada. Los resultados no daban nada. Y ahí fueron unas conversaciones con Jaime, con Esteban Martínez en la oficina y demás, y nos dimos cuenta que esa primera decisión del sesgo que tenían los televidentes fue un asunto crucial. Cuando empezamos a ajustar los modelos, nos dimos cuenta que las personas que solían ver RCN
eran personas que tenían unas actitudes, eran menos proactivos en favor de la reconciliación. Diga, a la derecha. Sí, eran más de derecha en contra del proceso de paz. Bueno, Estás más parcelada. ¿y qué fue lo que logró la novela? Lo demostramos como estadísticamente, logró nivelar a los colombianos que veían la novela, ¿sí? O sea, arrancaban de más abajo y lo que hizo esto fue nivelarlos en una conversación y una actitud proactiva. Y eso fue un éxito porque USAID no tenía experiencia en este tipo de mediciones. Esto era un proyecto financiado por USAID. En Colombia nunca se había hecho y la organización Ardila Lule, digamos, pudo demostrar, digamos, un compromiso y una conversación y con resultados que este tipo de iniciativas sí tenían un efecto positivo. Ese fue como un poco la experiencia. Buenísimo. Entonces, si podemos medir una novela, lo que sea, señores. Esta es más que una pregunta, es como para que conversemos entre todos, a ver si le damos sentido un poquito a la frase de lo que no se mide, no se mejora, como para de verdad arraigar un poco que se nos vaya eso en la mente de este panel. Arranco con usted, Juancho. Pues un poco atando a lo que hablamos ahorita y lo que te dije ahora más temprano, yo no estoy de acuerdo con esa frase. Es decir, El título lo puse yo. sí, el título, no, estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que sobre lo que no se conversa y no se reflexiona, no se mejora. O sea, no nos quedemos solo en medir. Y lo que pasa, y cuestionarse, lo que pasa es que la medición es un insumo importante para esa reflexión. Pero también hay, digamos, como una obsesión y una fetichización con los datos muchas veces, de me voy a llenar de tanta información que al final no sé qué hacer. Entonces, no sé, a veces es como ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como tener las luces suficientes para tomar una decisión y poder trabajar y poder reflexionar y saber qué quiero medir, porque también cuando uno quiere medir los resultados de algo, tal vez valga la pena pensar desde atrás, no solo el resultado o usando la cadena de valor. A veces no es un asunto solo de el producto o el resultado, como lo que se entrega y lo que se hace, sino que también puede haber un asunto de diseño atrás, unos asuntos humanos. Hay otras cosas en el proceso de cómo se hacen que pueden influir en los resultados. Entonces, sobre eso, y poder interpelarse también, no dar por sentado unas cosas, que eso es difícil, pero bueno. Y analizar lo que es de mí, que no se quede en la mención. Sí, Sandra, estás diciendo, a mí me parece fundamental, y en el caso de los proyectos de inversión social, es que yo creo que la medición tiene que estar clara, o el sistema de medición que voy a implementar tiene que estar claro desde que se concibe el proyecto. Porque obviamente yo tengo que trazarme unos objetivos que estén, digamos, puedan ser atribuibles al proyecto. Que puede arrancar entonces uno mal, sin saber exactamente qué es lo que espera, qué impactos y resultados espera del proyecto de inversión social. Esto en el caso de los proyectos de inversión social. La frase me parece súper pertinente, porque yo sí creo que medir y evaluar, como les decía hace un rato, es un proceso de aprendizaje que sí o sí tiene que verse reflejado en un proceso de mejora continua. O sea, a mí no me sirve de nada medir y evaluar si en última, hacer check. Exacto, si en última yo no voy a incorporar esos hallazgos de la evaluación de la medición para refinar, por ejemplo, mi estrategia de inversión social. La medición, la evaluación, y una cosa muy importante que quiero destacar aquí, tal vez por mi formación como comunicadora, medir y evaluar es importante y comunicar es fundamental. Okay. El tema de medición y evaluación de impacto en la inversión social sirve justamente para comunicar interna y externamente. Y yo les juro que desde que nosotros aplicamos el ROI nos hemos dado cuenta que el diálogo cambia sustancialmente cuando yo hablo de indicadores de impacto más que indicadores de resultado, ¿no? Es otro diálogo completamente distinto cuando yo me siento con una autoridad local y le digo que mi proyecto de inversión tuvo un impacto, es decir, que generó cambios que yo puedo corroborar en las comunidades, así yo le digo, entregué 100 computadores. O sea, yo puedo tener unos resultados y eso no quiere decir que eso sea malo. Yo en mi proceso tengo que mirar qué entra, qué insumos voy a poner en el proceso de inversión, qué resultados voy a obtener, pero qué impactos también va a generar la inversión social. En el caso, por ejemplo, del ROI, es muy interesante porque la metodología lo que nos permite es medir, cuantificar y monetizar en términos de valor social, de bienestar generado en las comunidades y en los entornos, digamos, con respecto a la inversión que se realizó.
nos arroja un número, nos arroja por cada peso que usted invirtió, se creó tanto en términos de bienestar social. Entonces, si tú hablas así, el diálogo necesariamente cambia. Otra cosa muy bonita de todas estas metodologías que se han creado y que creo que tiene que estar, independientemente de la que uno use, tiene que estar presente, y es que desde el origen tenga la participación comunitaria. Si yo con las comunidades desde el comienzo hablo sobre cuáles son esos factores, digamos, o esos elementos que le vamos a atribuir al proyecto y que vamos a decir, oiga, realmente esto fue exitoso, lo hago con las comunidades, tú manejas las expectativas de otra manera. Y en últimas hay un sentido de apropiación de las comunidades con respecto a los resultados y a los impactos. En el ROI nos han salido cosas interesantísimas. Por ejemplo, nosotros hicimos un ROI de un proyecto, teníamos un paquete de proyectos que se implementaron en Boyacá. Uno de esos eran cosechas de agua, que como ustedes saben, para hacer una cosecha de agua pues se requiere una inversión muy pequeña, y se basa más como en unas adecuaciones, instalación del tanque, unas adecuaciones en los tejados. Y frente a las otras inversiones de los otros proyectos, el ROI más alto que nos arrojó fue el de las cosechas de agua, donde se ha hecho una menor inversión. ¿Por qué? Porque los impactos eran brutales. Eran brutales porque además uno va con las mismas comunidades y se siente y dice, bueno, venga a ver, a partir de que instalamos aquí su cosecha de agua, ¿qué cambió? Ah, no, es que yo tenía que ir y caminar 2 horas para el agua y entonces no podía regar aquí mis cultivos y no sé qué. Y lo que hacemos a través del ROI es cuantificar, ¿no? Cuantificar en términos de tiempo, de ahorro, o sea, hay una cantidad de variables que tenemos en cuenta y el ROI nos dio muy alto. Entonces es muy interesante el aprendizaje. Sí, y me gusta mucho, y publicidad política no pagada, pero desde el índice de inversión social privada justamente motivamos un montón a que las empresas entiendan que no es la cantidad, sino la calidad de la inversión. Y son estas herramientas, sí, esa es. El IFC que decíamos al comienzo, no tanto cuánto invierto, sino si cumplí los objetivos. Por eso es tan importante desde el comienzo trazarse qué es lo que voy a cambiar, cuál es mi problemática y cómo la voy a solucionar y cómo voy a ver esos cambios que espero ver. Súper, súper. Pablo, lo que no se mide no se mejora. Okay. Back on that lab, they all works in kind of issue. This really yeah, which is that we decided. So feedback es la medición y la medición pues no necesariamente tiene que ser un número, tal vez es lo que yo agrandaría ese indicador, ¿sí? Si uno puede ver, es decir, en nuestra vida diaria, si yo meto la mano en el fuego, pues me quemo y no tengo que saber un número, qué temperatura estaba, nada, es suficiente para saber, de esa manera no me vuelvo a meter, no es buen negocio. Sí, entonces en esa medida, digamos, agrandando, digamos, un poco la palabra medición a no los números, sino a una retroalimentación, a un aprendizaje, creo que es incuestionable. Creo que no, pues, no hay aprendizaje si no hay retroalimentación, y eso es lo que ofrecen las evaluaciones, que es un poco lo que tú mencionas, que funciona mejor y lo aprendimos, y entonces todo gira alrededor de eso. Nosotros tenemos experiencia, digamos, podría dar ejemplos acerca de cómo la retroalimentación, que es la medición, de alguna manera, ya sea cualitativa, ya sea con un número estadístico absolutamente riguroso, permite el aprendizaje y los cambios que se requieren para mejorar, ¿sí? De resto, pues está en ciego, ¿sí? Está fácilmente, y hay muchos ejemplos de eso, de personas arando en el mar, ¿sí? Que están ahí dándole y nadie les ha dicho, esto no está haciendo nada. Sí. Eso que dices es clave. O sea, uno tiene que combinar lo cualitativo con lo cuantitativo además, para saber la percepción. Eso es como una de las obsesiones nuestras, que son los mecanismos, ¿sí? ¿Por qué cambian las cosas como cambian? Porque los números son buenísimos para decirle a uno qué cambió, pero son muy malos para decirle por qué cambió. Exacto. Sí, cómo cambió. Eso ahí los números, los datos no son buenos para eso. Entonces, eso de entender los mecanismos y la forma en que ocurren los cambios y por qué se dan es fundamental, porque no... Esa es una frase buena, qué pena me tomo la palabra, pero que está chévere que el computador sepa el problema, pero a mí me gustaría entenderlo. Sí, claro.
de cómo es, porque digamos también hay muchos casos en donde se niega paradigmas así, pues hay conexión frente a ese tema, o también como la decisión de quiero tener toda la información suficiente disponible toda la que está, puede que me sean a crear. Saber qué es lo que, la información que aporta valor en la conversación y la interpelación. Porque digamos también hay muchas veces que hay un miedo a, pero es que si tengo información que dice que esto no es tan bueno, me voy a meter en un problema. Pero digamos también es como ese ejercicio de sincerar y decir como, bueno, tal vez nos estamos equivocando en X o en Y cosas. Hay como hay una anécdota ahí chévere, como que van a compartirla. No me acuerdo los nombres, pero es como el director del CDC en el COVID, ¿sí? Que están diciendo que están escondiendo información del COVID. Y le escribe una carta al que antes era director del CDC, donde le dice, la única manera de manejar una crisis es la verdad. O sea, lo primero que se tiene que buscar es saber qué es lo que está pasando, si no, o sea, no hay nada. Y entonces el temor por no saber la verdad termina siendo las cosas peores. Sí, el manejo, lo primero que se necesita en el manejo de la crisis es saber la verdad. Porque además todo se termina sabiendo en algún punto. O no, pero no lo va a mejorar. Si usted no tiene la información, sí, seguramente todos hemos cometido pecados que nadie se da cuenta. Pero el hecho es que usted quiere manejar una crisis, usted necesita saber. Y también saber dónde buscar, digamos, ese es el ejemplo de... Está toda la dificultad de saber dónde buscar. Y eso es como toda esa personalización del problema, porque está también ese otro ejemplo que es el borracho que pierde las llaves en una cuadra, pero hay una lámpara una cuadra más allá y busca las llaves ahí porque es que es la luz que tiene. O sea, ¿cuál es la información? O sea, no puede ser la información suficiente, sino la que necesita para resolver su problema. Sí, ese sesgo de disponibilidad que muchas veces tenemos a la hora de enfrentar temas. Ustedes están hablando y varios términos me recuerdan al gobierno actual. ¿Por qué? Entonces, no voy a decir por qué, pero yo sé, o sea, han puesto muchos ejemplos. No, solo quería decir con el gobierno actual y sin ánimo pues de generar debate, porque no. Pero, ¿qué pasa cuando cambian tanto las cosas? Y me estoy saliendo un poquito, que nos quedan 10 minutos, creo que podemos hablar, y es cuando hay un revolcón tan grande. ¿Cómo hace uno para darle seguimiento? Sí, vienen cifras de años y de repente todo cambia. Y entonces, no por poner en duda, pero ¿qué cifras creemos o con qué base estamos o es que arrancamos otra vez? ¿Sí me entienden un poco la pregunta? O sea, cuando yo vengo haciendo un ejercicio y sobre todo cifras públicas en donde pues uno se basa, aquí el doctor con el monitor de desarrollo territorial, también publicidad política no pagada para que lo chequen. ¿Cómo hace uno? O sea, ¿esto invalida un poco lo que se venía haciendo? O cómo comparo, o definitivamente arranqué de una, porque es que es un revolcón enorme, incluso desde la forma de implementar los proyectos, la forma de adjudicar los recursos. O sea, yo sí quiero saber cómo nosotros podríamos entender si el cambio, esa fue una de las palabras que más me hizo énfasis para hablar de esto, pues es bueno o no. ¿Quién me responde? ¿Quién quiere lanzarse al tema político? Pues digamos, yo creo que cuando hay mucho revolcón, digamos, yo creo que no todo cambia. Es decir, yo creo que ese es uno de los problemas cuando uno cree que es revolucionario y un poco el complejo de Adán de todo esto es nuevo. Yo creo que también hay un ejercicio de entender qué venía de antes y cuál es la inercia, digamos, de las cosas que están. El tema es la dificultad de enfrentar como ese asunto, digamos, de cómo abordarlo y entender qué es lo que continúa y qué es lo que cambia y sobre eso cómo tomar, digamos, como acciones, que hay una base que lo antecede. Yo pienso que el problema es que el cambio se mire solo desde un punto de vista ideológico. Yo creo que el cambio tiene que basarse en información creíble. Y tal vez es el problema que yo veo en las decisiones que se están tomando. Y donde no me siento tranquila es justamente eso. Si existe, digamos, la información que nos demostraba que determinadas cosas estaban funcionando, porque el cambio tan radical sin tener claro cómo hacia dónde vamos. Y ya no digo nada. Y ya no le pico más la lengua. No, lo primero, o sea, yo soy obsesivo con la evidencia. Sí. Entonces
Lo primero es qué evidencia tenemos y si creemos en la evidencia, y si no creemos en la evidencia, ¿qué evidencia necesitaríamos para creer? Sí, esa es una pregunta que es fundamental, porque o sea, todos tenemos ideologías, ¿sí? Todos creemos que existe un camino que es mejor y que tenemos, y nosotros, y todo el mundo cree que mi camino es el correcto, y yo sí sé cómo son las cosas. Sí, entonces es muy importante apegarnos a la evidencia y mirar, esta es la evidencia, y si no creo en esa evidencia, bueno, es muy importante preguntarse, bueno, ¿en qué evidencia creería? ¿Sí? Para poder hacer ese experimento, saber, mire, porque, o vaya, mire, o no sé, no tengo ni idea, pero si es una cosa que es relevante para uno, que está enfrentándose a uno, pues hay que ir a buscar la evidencia y jugar con lo que hay, es decir, no estamos, este es el entorno que nos tocó y estas son las cartas que nos dieron, pues hay que jugar en ese entorno. Yo no, Lo que hay. sí, no veo como, y pues además todos, digamos, sobre todo en estamos todos como en la tarea de construir. Sí, estamos todos aquí sentados, estamos en la tarea de construir. Bueno, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo construimos? Este es el entorno. No funcionó esto que yo pensaba que iba a funcionar. Bueno, hagámoslo. Pues no hay más. Pues. Es que es lo que estamos hablando, o sea, a partir de la evidencia, obviamente, pues vamos a tener menor incertidumbre. Y es lo mismo que estamos hablando, por ejemplo, de esto de la medición del impacto en la inversión social. Si yo mido y evalúo Sé para dónde voy. algo, obviamente, yo puedo decidir si puedo replicar un proyecto, yo puedo decir si definitivamente no funciona porque pues no genera ningún valor para las comunidades y los entornos, ni tampoco para la organización. Yo puedo decir sobre la escalabilidad incluso de los proyectos, pero eso es porque No sobre eso. Sí. Que no funcionó. Es un gran aprendizaje. Claro, tremendo. Viene el por qué. O sea, naturalmente el ser humano obligatoriamente se dice, ¿pero por qué? Y en ese por qué hay una ganancia gigante. Sí, porque y es la mejora, y es lo que... ¿Por qué? Se está adelantando un poquito al cierre, porque la idea es en estos 3 minutos que nos queden a cada uno en un minuto, que deje un poco como esa reflexión, la importancia de medir no por medir, sino lo que hay detrás de una medición, sin importar incluso, como decía Pablo ahorita, el resultado. Si sea bueno, sea malo, algo me está diciendo. Entonces, arranque, ingeniero Lemón. Bueno, no sé, ahora estoy nervioso. La última. Es la necesidad de aprender, ¿sí? No siquiera de medir, sino de aprender, porque en la medición está la posibilidad de aprender y de cambiar las acciones y de conversar informadamente. Y no, sí, eso es. Sandra. Y yo creo que nosotros hablamos, y toda la gente que está aquí sentada, que sé que trabaja mucho en los temas pues, de inversión social, nosotros hablamos de retorno, hablamos de beneficio, hablamos de impacto, pero en últimas estamos hablando de lo mismo, del cambio. Entonces yo creo que... transformación, entonces, y de generación de valor, ¿no? Eso se volvió ya muy común. Yo tengo que generar valor afuera y tengo que generar valor adentro. Pero si yo no mido cómo sé realmente cuánto valor y en dónde estoy generando ese valor. Entonces, por eso sí, yo los invito, creo que esto es un proceso, como todo. Yo me acuerdo como los informes de sostenibilidad, cuando yo siempre digo, pero esto es un proceso, o sea, no se las tiene que saber todas desde el comienzo. Sí. Creo que empieza por una reflexión muy grande de la organización, del equipo, de entender por qué y para qué se mide, ¿no? Qué beneficios genera el medir, qué cambia también para la organización y para la forma de trabajar el hecho de que estemos midiendo, y recomendaciones incluyan siempre a las comunidades desde el comienzo en los procesos de monitoreo y control. Cuando uno tiene un sistema de medición claro, automáticamente le mejora el sistema de monitoreo y control, porque de antemano tú ya estás estableciendo qué quieres medir y hacia dónde vas, y digamos no hay lugar para improvisación en el camino, aunque tú sabes que pues esto es muy dinámico. Siempre tener en cuenta lo que decía Pablo, la percepción comunitaria, medirla periódicamente. De la información cualitativa salen cantidad de cosas. O sea, nosotros, por ejemplo, evaluamos un proyecto que tenía que ver con salud, y una de las cosas que se hicieron era una comunidad de pescadores supremamente pobre,
y en el proyecto de salud que estaba apalancado con el sistema de salud colombiano se les pusieron prótesis dentales a los pescadores. Era un común denominador que los pescadores de esta zona no tenían dientes. Y como que uno dice, bueno, sí, ellos decían, me siento digno, como que dignificaron, pero encontramos cosas, por ejemplo, en el diálogo con esta gente que tenían una cantidad de problemas de salud gástricos porque no tenían sus dientes. Entonces uno ahí en ese diálogo empieza a decir, oiga, pero esta persona entonces realmente el impacto pues fue brutal, no solo en términos de que físicamente se sentían mejor, se sentían más felices porque hablaban de felicidad, se sentían más dignos porque hablaban de dignidad, pero había un tema también de generación de bienestar en términos de salud. Entonces, como dice Pablo, un aprendizaje permanente y de mejora continua. Aunque me hiciste acordar ayer de Operación Sonrisa, que nos contaban que esto, más allá del tema estético, era un asunto funcional, es lo mismo con los pescadores. Juancho. No para no repetir mucho, porque estoy de acuerdo. Yo creo que en últimas es medir, es escuchar también, y es escuchar a los otros, y es entender, digamos, como esos otros que interactúan alrededor de lo que hacemos, y sobre eso, digamos, también aprender de ellos. Entonces es muy importante eso. Por eso a mí me gusta hacer entrevistas, porque es escuchar a la gente, sus vivencias desde el lugar en donde están y cómo ven X o Y cosa que estamos haciendo. Con razón. Juancho lleva 10 años yendo a los territorios a hacer entrevistas a todo el mundo. Ahí está. Entonces nos quedamos con eso, es una conversación, es aprendizaje, es escuchar, y por eso pues justamente estamos aquí en el Índice de Inversión Social Privada y convocamos a muchos más a que se midan, a que pues a partir de esa medición, sea lo que sea el hallazgo, pues encaminen sus inversiones, sus estrategias, y pues les agradezco un montón, Pablo, Sandra, Juan, mil gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias.